El salvaje oeste fue una época de aventuras, anarquía y momentos inolvidables, pero no todos esos momentos fueron lo que uno esperaría. Algunos fueron extraños, impactantes e incluso francamente inapropiados, desde una montaña de cráneos de bisonte hasta un juicio siniestro. Estas imágenes que estamos a punto de ver y capturar el lado indómito y a veces inquietante de la historia. Bienvenidos a un nuevo video. Echemos un vistazo más de cerca a estas increíbles fotos inapropiadas del viejo oeste. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 16. Número montaña de cráneos de bisonte. A finales del siglo XIX surgió una imagen impactante. La fotografía, tomada en 1892, mostraba una montaña de cráneos de bisonte frente a la Michigan Carbon Works, lo que resultaba inquietante dado que simbolizaba la casi extinción de las otras poderosas manadas de bisontes que vagaban por América del Norte. Así fue como se produjo el asesinato de los bisontes, ocultando sus restos. En el siglo XVIII millones de bisontes llenaban la llanura. Se calcula que había entre 30 y 60 millones, pero a medida que más colonos avanzaban hacia el oeste, las cosas cambiaron. Llegaron los cazadores con armas en mano y surgió la demanda de pieles de bisonte. La demanda de pieles impulsó la matanza a gran escala y para finales de la década de 1870, la mayoría de los rebaños habían desaparecido, dejando la tierra vacía. La fotografía cuenta la historia de una manera que las palabras no pueden. Los huesos apilados parecen formar parte del paisaje. Es difícil de imaginar tal pérdida. La hierba cubre el suelo, pero son los huesos los que llaman la atención, como símbolo de cuánto se había destruido en solo unas décadas. Su gran peso es difícil de sacudir. Número 15. El forajido enmascarado. Podrías ver a un hombre con una máscara sobre su cara, sentado allí y luciendo algo duro, pero está muerto. Este era William Brazen Bill Brazelton, un forajido notorio del salvaje oeste conocido por robar diligencias. Usaba una máscara para ocultar su rostro, pistola y rifle en la mano. Su enfoque era simple, pero audaz. Exigía objetos de valor al conductor y a los pasajeros, dejándolos con pocas opciones. Se dice que Brazelton llevó a cabo 9 robos de diligencias en Arizona y Nuevo México, lo que lo hizo famoso en la región. Pero su ola de crímenes llegó a su fin el 22 de agosto. El 22 de agosto de 1878, el sheriff del condado de Puma, Charles A. Schabel, junto con 5 hombres, lo llevó 2 millas al sur de Tucson, estado de Arizona. Se produjo una confrontación violenta y Brazelton fue asesinado. Cuando lo encontraron, llevaba 2 cinturones de cartuchos, pistolas, un rifle e incluso una máscara. También tenía objetos de sus robos anteriores, como un par de pendientes y un reloj de oro con cadena. Después de su muerte, se tomaron 2 fotografías de su cuerpo, una con la máscara puesta y otra sin ella. Las imágenes son inquietantes. Por decirlo menos, número 14. La tormenta de arena. El 20 de febrero de 1894, una enorme tormenta de arena se cernía sobre la ciudad de Midland, con una altura de decenas de pies en el aire. Parecía una pared de polvo en movimiento, lista para tragarse el pequeño asentamiento. La pequeña ciudad, que albergaba solo unas pocas casas dispersas, torres de agua y molinos de viento, se encontraba indefensa ante la tormenta. El viento ya había comenzado a agitarse, haciendo que el aire estuviera cargado de polvo. Si miras de cerca, verás 2 figuras caminando por un camino de tierra, a la derecha de la imagen, moviéndose entre los huecos de la valla. Tal vez se apresuraron a buscar refugio antes de que soplara el viento. La tormenta golpeó las oscuras nubes de arena, lo que hacía que toda la escena pareciera espeluznante. Incluso desde la distancia, la tormenta zumbaba con poder, acercándose cada vez más. Los molinos de viento se detuvieron, esperando el impacto inevitable. La gente de Midland debió de sentir el peso del polvo en sus gargantas. El viento seco azotaba sus rostros y no podían hacer nada para detener la fuerza de la naturaleza. El pequeño pueblo se preparaba para lo peor. Número 13. El hombre en el ataúd. La siguiente foto lo muestra acostado en un ataúd de madera. Viste ropa áspera y un rifle descansa en sus manos.
como si todavía estuviera listo para una última pelea. En su rostro se aprecia una calma, casi como si solo estuviera descansando. Reuben Houston Burroughs fue en su día el forajido más temido del sur, perseguido por un enjambre de agentes de la ley y detectives de Pinkerton, y acabó siendo infame por los atracos cometidos entre 1886 y 1890, hicieron que la gente lo comparara a menudo con Jesse James, y con cada robo exitoso su leyenda se hacía más grande. El primer robo de Burroughs ocurrió el 1 de diciembre en Belleville, estado de Texas. En 1886 no estaba solo. Luego se le unió su hermano Jim, pero en enero de 1887, Reuben fue lo suficientemente valiente como para robar un tren en Gordon, estado de Texas, él solo. No fue un robo cualquiera, se fue con $4,200 del vagón expreso, una fortuna para la época. En aquellos días, ningún otro hombre en la historia había logrado semejante hazaña solo. A pesar de haber sido capturado en 1890, Burroughs no permaneció tras las rejas por mucho tiempo. Se liberó para encontrar su fin en un feroz tiroteo unos días después de su muerte. Su cuerpo fue llevado a Birmingham, donde fue exhibido para las multitudes curiosas y luego enviado a casa para su entierro. Su nombre sería recordado por siempre como uno de los forajidos más atrevidos del viejo oeste, uno que vivió y murió por el arma. Número 12. Butch Cassidy. Butch Cassidy fue una figura que dejó una profunda huella en la historia del oeste americano. Al principio no era un criminal, se dedicaba a robar caballos, pero sus fechorías aumentaron rápidamente. Comenzó a robar bancos y trenes, y pronto se ganó una reputación como uno de los criminales más buscados de la región, aunque fue capturado y pasó algún tiempo en prisión. Su encarcelamiento no significó el final de su historia, ya que después de escapar, volvió a sus viejos hábitos y se asoció con el niño Sundance. Esta era una pandilla infame conocida por sus audaces atracos. Su enfoque era audaz. Atacaban rápidamente y desaparecían antes de que alguien pudiera detenerlos. Después de años de búsqueda infructuosa, los rumores dicen que Cassidy y Sundance Kid murieron en un tiroteo en Bolivia. Los detalles de su desaparición aún no están claros, pero eso no ha impedido que la gente hable de ellos. Su historia ha inspirado innumerables libros y películas. Número 11. Billy the Kid. Billy the Kid llevó una vida verdaderamente aventurera. Nació en Nueva York en 1859, pero no le destinaron a quedarse allí. La emoción y el desorden del salvaje oeste lo cautivaron y no pasó mucho tiempo antes de que ganara una reputación de causar conmoción. Fue durante la Guerra del Condado de Lincoln cuando Billy realmente se hizo un nombre. Se asoció con un grupo de ganaderos llamados los Reguladores, que estaban en una pelea desagradable con un grupo rival. Se derramó sangre en ambos bandos, y Billy siempre estaba en medio de la acción. Jugó su papel en ella cuando el polvo se asentó. Billy terminó tras las rejas, enfrentado a la horca, pero Billy no era de los que se quedaban sentados esperando a que apareciera su cara. Escapó de la cárcel y mató a más personas. En julio de 1881, el sheriff Pat Garrett finalmente lo alcanzó, y Billy the Kid llegó a su fin. Su nombre sigue vivo y resonando en los cuentos del salvaje oeste. Número 10. La chica tatuada. Esta rara imagen muestra a Olive Ann Oatman, una niña cuya vida dio un giro dramático en 1851. Natural del estado de Illinois, Estados Unidos, Olive tenía solo 14 años cuando la tragedia golpeó a su familia. Fue atacada y asesinada por los Tolapayas, una tribu nativa americana que habitaba lo que ahora es Arizona. Sin embargo, ella y su hermana sobrevivieron y fueron secuestradas. Finalmente, las hermanas fueron vendidas a la gente de Mojave. Lamentablemente, su hermana murió de hambre varios años después de estar con los Mojaves. Pero la historia de Olive no terminó ahí. 5 años después de estar cautiva, logró regresar a la sociedad estadounidense. Su experiencia fue impactante y llamó la atención de la prensa. La historia de Olive se popularizó y se compartió a través de discursos, novelas, obras de teatro y películas. Pensaba que pasaría todos los domingos en el templo escuchando la voz del Señor e incluso poesía. Todavía se debate qué sucedió realmente durante su cautiverio, pero hay un detalle llamativo que permanece.
los tatuajes en su cara. Los Mojave le hicieron esos tatuajes que despertaron la curiosidad y la atención de los medios mucho después de que ella fuera libre. Número 9. Jimmy McKean Santiago. En esta foto vemos a Jimmy McKean Santiago, un niño del Valle Bajo de Minber, en Nuevo México. Tenía solo 11 o 12 años cuando su vida cambió para siempre. Un grupo de apaches Chaja liderados por Jono se le apareció. Lamentablemente su hermano Martín no sobrevivió al encuentro. Apache lo mató y Jimmy quedó desconsolado mientras lo llevaban consigo. Es difícil imaginar cómo debe haber sido eso para un niño tan joven. De repente, lo arrancaron de su hogar y lo obligaron a vivir con extraños. Pero después de pasar 6 meses con sus captores, Jimmy aprendió su idioma y comenzó a comprender su forma de vida. Finalmente, el general George Crook lo rescató, pero lo que sucedió después fue sorprendente. Jimmy no quería irse después de todo lo que había pasado. Eligió quedarse con los apaches en lugar de regresar con los soldados. Esta fotografía lo muestra viviendo entre la gente que una vez lo había acogido. Afortunadamente, sus padres se reunieron finalmente con él. Número 8. Vaqueros en un salón. Ser vaquero no solo se trataba de montar a caballo o meterse en peleas de bar. Había más. Las historias salvajes que la gente cuenta en esta foto de 1907 muestran a un grupo de vaqueros en un salón de Old Tascosa, en el norte de Texas. Están reunidos alrededor de la barra charlando con el camarero, con bebidas en la mano. Parece un momento de paz en sus duras vidas. En aquella época, los salones eran el lugar perfecto para desahogarse. Los vaqueros jugaban al póker, bebían y a veces incluso hacían tratos sobre ganado. No todo era un caos, también se hacían negocios serios en estos lugares. Algunos salones permanecían abiertos todo el tiempo, como algunos lugares hoy en día, pero no solo iban los vaqueros a pasar el rato, se podían encontrar buscadores de oro, soldados, viajeros e incluso abogados compartiendo bebidas en la misma habitación. El salón era más que un bar, era un animado centro de la vida de la ciudad, donde la gente iba para relajarse, divertirse y a veces hacer negocios. Era un lugar donde todo tipo de personas podían reunirse. Y para los vaqueros era un descanso muy necesario en los duros días en el camino. Número 7. La vida del pueblo navajo. La vida en el pueblo se sustentaba en el esfuerzo y la habilidad. Esta foto, tomada en 1873 cerca de Old Fort Defiance, Nuevo México, nos ofrece una visión de su vida diaria. Los navajo eran conocidos por su fuerza e inteligencia y eran una de las tribus nativas americanas más famosas en ese momento. En la foto se pueden ver mazorcas de maíz colgando, lo que muestra sus habilidades agrícolas. También hay telares cerca que se usaban para tejer las famosas mantas que hacían. Estas mantas eran muy conocidas y valoradas por los navajo. No solo eran guerreros, también eran creativos e inteligentes en su forma de vivir. Usaban la tierra sabiamente y comerciaban con otros para ganarse la vida. Su forma de vida equilibraba el trabajo duro y la artesanía, lo que les permitía sobrevivir e incluso prosperar en tiempos difíciles. Esta foto cuenta la historia de un pueblo fuerte y decidido a pesar de los desafíos que lo rodeaban. Los navajos se aferraron a sus tradiciones y forjaron su futuro. No solo sobrevivían, también creaban su propio camino hacia adelante. Número 6. Rose Dunn. Con solo 15 años, Rose Dunn se convirtió en una leyenda del salvaje oeste conocida como Cimarron. Estuvo involucrada románticamente con Roe George Bitter Creek. Nukem es una forajida notoria. Su belleza y naturaleza tranquila la convirtieron en una favorita entre la pandilla de Nukem, que la admiraba por una buena razón. Tenía un encanto que era difícil de ignorar. Después de un peligroso tiroteo con los alguaciles de los Estados Unidos, la pandilla se escondió, pero los problemas llegaron cuando Nukem y otro miembro de la pandilla regresaron para ver a Rose. Sus hermanos, que eran cazarrecompensas, les dispararon en el acto. Nukem tenía una recompensa de $5,000 por su cabeza, viva o muerta, y sus hermanos se apresuraron a cobrarla. Muchos acusaron a Rose de tenderle una trampa.
alegando que ella les había dado pistas, les había dado información sobre la ubicación de los forajidos, pero Rose lo negó y sus hermanos la respaldaron, insistiendo en que no tenía ni idea de que estaban planeando qué o dónde se escondía la pandilla. A pesar de los rumores que giraban en torno a ella, Rose nunca fue acusada de participar. Con su historia llena de peligro, amor y traición, Rose se hizo un nombre que sería recordado mucho después de que el viejo oeste se desvaneciera. Número 5. La foto policial de Laura Bullion Mugshot. La historia de Laura Bullion es la de un crimen y una historia de supervivencia. La fotografía policial tomada por la agencia de detectives Pinkerton en 1893 nos ofrece solo una visión de su problemática vida. Nació en Nacogdoches, Texas, alrededor de 1876. Tuvo un comienzo difícil. Su madre era alemana y su padre, un nativo americano, era un ladrón de bancos que creció en una ciudad llena de forajidos. No es de extrañar que Laura acabara siguiendo sus pasos. Cuando era adolescente, conoció a los famosos forajidos William Carver y Ben the Tall Texan Kilpatrick. Más adelante, se unió a ellos en sus actos criminales. Participó en el gran robo del Tren del Norte y fue arrestada por ello en 1901. Fue condenada a 5 años de prisión, pero solo cumplió 3 y salió en libertad en 1905. Tras cumplir condena en la Penitenciaría Estatal de Missouri, Laura intentó vivir una vida honesta, se mudó a Memphis, Tennessee, y cambió su nombre a Freda. Lincoln trabajó como costurera y diseñadora de interiores, pero el éxito nunca llegó. Laura pasó sus últimos años en la pobreza y falleció en 1961. Su vida estuvo llena de aventuras, pero terminó en la lucha silenciosa por la supervivencia. Número 4. Los bailarines Apache Spirit. Los bailarines Apache Spirit tienen un profundo significado. En las tradiciones de las tribus nativas americanas del suroeste, grupos como los mezcaleros y los apaches Chirahua vivían en entornos difíciles donde no era fácil encontrar comida ni refugio. Aprendieron a confiar en la tierra y sus prácticas culturales para subsistir. Una de estas tradiciones es la danza de la corona, también llamada la danza del diablo. Los apaches creen que este ritual sagrado fue enseñado por los espíritus de la montaña para curar y proteger a su gente. Hay 5 bailarines en total. 4 llevan máscaras y tocados altos que representan las direcciones norte, sur, este y oeste. Sus movimientos están llenos de significado y los conectan con la tierra y el cielo. El 5º bailarín, conocido como el payaso, juega un papel importante. Su papel es ahuyentar a los espíritus malignos que protegen a los demás mientras bailan. No se trata solo de tradición, sino del poder de la protección y la curación. Y los espíritus que guían al pueblo apache aún recuerdan hoy en día sus profundos lazos con sus antepasados y el mundo que los rodeaba. Número 3. Personas que huyeron de la Guerra de Dakota. En el caos de la Guerra de Dakota de 1862, los colonos se apresuraron a escapar de la violencia que arrasó Minnesota. La guerra fue un conflicto breve pero brutal entre el pueblo Dakota y los colonos blancos. Estalló el 18 de agosto de 1862, cuando los Dakota, que luchaban contra el hambre y la pérdida de sus tierras, atacaron los asentamientos a lo largo del río Minnesota. Aunque solo duró 5 semanas, la lucha dejó una profunda huella en ambos bandos. Cientos de colonos perdieron la vida durante el conflicto. Miles más también murieron, obligados a huir de sus hogares. Los Dakota también sufrieron las consecuencias después de que terminara la guerra. Su gente fue expulsada de sus tierras y enviada a reservas lejanas en Dakota del Sur y Nebraska. El estado de Minnesota confiscó la poca tierra que les quedaba a los Dakota y la vendió, por lo que se quedaron sin nada. Uno de los resultados más oscuros de la guerra fue la ejecución en masa de 38 hombres Dakota, la más grande en la historia de Estados Unidos. Este hecho mostró cuán profundas eran las cicatrices de la guerra. No fue solo una lucha por la tierra, sino un enfrentamiento que moldeó el futuro del pueblo Dakota y de los propios colonos. A lo largo de las generaciones, estos últimos transmitieron la memoria de lo sucedido. Número 2.
Los tres ataúdes. Estos tres ataúdes, colocados uno al lado del otro, contienen los cuerpos de Billy Clanton y los hermanos McLaury. Sus vidas se vieron truncadas en uno de los tiroteos más famosos del lejano oeste. El tiroteo en el Vale Corral, en Tombstone, Arizona, tuvo lugar el 26 de octubre de 1881 y duró menos de un minuto, pero su impacto fue mucho mayor. La pelea fue entre agentes de la ley y un grupo de forajidos conocidos como los Cowboys. Verás que las tensiones se habían ido acumulando durante meses. Virgil Earp, el alcalde de la ciudad, junto con sus hermanos Wyatt y Morgan y su amigo Doc Holliday, estaban decididos a hacer cumplir la ley de la ciudad que prohibía las armas, pero a los Cowboys, que incluían a los Clanton y a los McClures, no les importaba mucho la ley cuando los dos grupos se cruzaron cerca. La violencia del corral siguió rápidamente a los disparos que resonaron por las calles, y en cuestión de segundos, la pelea terminó. Billy Clanton y los dos hermanos estaban muertos. Dos vaqueros huyeron y los agentes de la ley quedaron de pie, aunque no sin heridas. La historia del tiroteo ha sobrevivido y se ha convertido en uno de los acontecimientos más conocidos del salvaje oeste. Número 1. Juicio o algo más espeluznante. Esta espeluznante imagen parece un momento congelado en el tiempo directamente del salvaje oeste. Un hombre con sombrero se mantiene erguido mientras otra figura, de espaldas, se arrodilla ante él. Junto a él, una mujer con un vestido largo tiene las manos entrelazadas y su expresión es en blanco. Varios otros hombres con trajes oscuros observan. Sus rostros serios y llenos de tensión lo delatan. Podría tratarse de una recreación de un juicio o quizá de algo mucho más siniestro. ¿Qué le pasó a la persona arrodillada y por qué todos en la foto tienen un aire tan sombrío? Esta sorprendente foto es, sin duda, una de esas increíbles fotos inapropiadas del lejano oeste que te hacen preguntarte cómo era realmente la vida en esa época sin ley. ¿Crees que esta escena esconde un secreto más oscuro? ¿Qué historia imaginas que hay detrás de este momento? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.